Gazelle. Nacieron para ser líderes, nacieron para la gloria. Discurso de Sherry L. Doux, presidenta y CEO de Deseret Book Company, el 9 de diciembre del 2003. Mis queridos hermanos y hermanas, me alegra estar con ustedes hoy y ruego que el Espíritu le hable a quienes estén listos para escuchar lo que el Señor quiere que escuchen, porque quien enseña es Él, no yo. Hace 2 Navidades salí a mi auto una noche y descubrí que la ventana del lado del copiloto estaba destrozada y que se habían robado mi maletín y todo lo que había adentro. Dinero, tarjetas de crédito, todas mis identificaciones, incluso el pasaporte que me había llevado a 50 países y documentos irreemplazables. Yo estaba fuera de mí, con la esperanza de que los ladrones hubieran robado el dinero y desechado todo lo demás. Una amiga y yo pasamos toda la noche hurgando contenedores de basura de la zona con la esperanza de encontrar algo, pero no encontramos nada. Al día siguiente, comencé el tedioso proceso de reemplazar lo que había perdido. Basta decir que todo el proceso fue un fastidio. Luego, inesperadamente, 2 mañanas después, mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era una operadora telefónica de la iglesia. Hermana Du, ¿usted perdió un maletín? Sí. Tengo un hombre en la línea que dice que lo encontró en un contenedor de basura detrás de un bar. ¿Ha estado en algún bar últimamente, hermana Du? Riéndose de su propio chiste, me conectó con ese hombre, y resultó que esa noche le habían robado lo que tenía en su camioneta y él había estado hurgando contenedores de basura. En uno de ellos había encontrado un maletín, mi maletín. Cuando le pregunté cómo me había ubicado, me contestó. Cuando miré dentro del maletín y vi esa recomendación mormona, supe que esto debía ser importante. Se refería, por supuesto, a mi recomendación del templo. Entonces llamó al número de la iglesia, donde la operadora de ese turno sabía cómo contactarme. La frase recomendación mormona me recordó de inmediato las tiernas palabras de Mormón a su hijo Moroni. Te encomiendo a Dios y confío en Cristo que te salvará. A menudo he meditado en lo que significaría ser encomendado o recomendado de Dios. En esencia, cada vez que nos hacemos merecedores de una recomendación para el templo, nuestros líderes del sacerdocio están haciendo exactamente eso. Pero sobre ese tema de la recomendación hay otra dimensión que se puede considerar. Dios, nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, con su presencia perfecta, ya recomendaron a cada uno de ustedes para cumplir su aprobación terrenal durante el periodo más decisivo de la historia del mundo. Están aquí en este momento porque fueron elegidos para estar aquí en este momento. Esto no es una novedad. Se les ha dicho en innumerables ocasiones que son una generación escogida, reservada para la última parte de los últimos días. Hace solo 2 meses, en la conferencia general, el presidente Gordon B. Hinckley dijo una vez más, Ustedes son la mejor generación que hayamos tenido. es similar a ser elegido para correr la última etapa de una carrera de relevos, donde el entrenador siempre coloca a su corredor más fuerte al final. Ustedes fueron recomendados para ayudar a correr la última etapa de la carrera de relevos que comenzó con Adán y Eva, porque su valor espiritual preterrenal indicaba que tendrían el valor y la determinación de enfrentar al mundo en su peor momento, de combatir con el maligno durante su apogeo y, a pesar de todo, de no temer edificar el reino de Dios. Ustedes simplemente tienen que entender esto, porque nacieron para ser líderes en virtud de quienes son, los convenios que han hecho y el hecho de que están aquí ahora en la 10ª hora. Ustedes nacieron para ser líderes como madres y padres, porque en ningún otro lugar es más crucial el liderazgo recto que en la familia. Ustedes nacieron para ser líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, para ser los encargados de comunidades, compañías e incluso naciones. Ustedes nacieron para ser líderes como hombres y mujeres dispuestos a ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, porque eso es lo que hace un verdadero líder. Nacieron para ser líderes y, en las palabras de Isaías, nacieron para la gloria. Ahora bien,
La gloriosa pero solemne verdad es que, a pesar de sus eones de preparación preterrenal, los días venideros a veces desgarrarán su corazón, como el profeta José dijo a los 12. Si ustedes han esperado vivir la vida de manera pasiva y cómoda, permítanme desengañarlos de una vez por todas. Ahora bien, por favor no me malinterpreten. Esta es una época magnífica para vivir. Es un tiempo, dijo el presidente Spencer W. Kimball, en el cual nuestra influencia puede ser 10 veces más de la que podría ser en tiempos más tranquilos. El corredor más fuerte quiere correr la última etapa de la carrera. Pero los últimos días no son para los débiles de corazón, ni para los que espiritualmente no están en forma. Habrá días en los que se sientan derrotados, agotados y simplemente golpeados por los latigazos de la vida. Las personas a las que aman les decepcionarán, y ustedes las decepcionarán a ellas. Probablemente tendrán dificultades con algún tipo de apetito carnal. Algunos días se sentirán como si el velo entre el cielo y la tierra estuviera hecho de concreto reforzado. E incluso podrían enfrentarse a una crisis de fe. De hecho, pueden contar con pruebas que prueben su testimonio y su fe. ¿A poco no se alegran de que haya venido con noticias tan optimistas? En realidad, no soy nada más que optimista con respecto a ustedes, porque todo en su vida es un indicador del notable respeto que nuestro Padre tiene por ustedes. Él los recomendó para este momento, cuando hay mucho en juego. Ahora es el día en que su reino se está estableciendo de una vez por todas, para nunca más ser quitado de la tierra. Esta es la última etapa de la carrera. Es cuando Él necesita a sus corredores más fuertes. El simple hecho es que nuestro Padre no recomendó a Eva, a Moisés o a Nefi, ni innumerables otros magníficos ejemplos para esta dispensación. Él nos recomendó a ustedes y a mí. ¿Creen que Dios habría dejado los últimos días al azar al enviar hombres y mujeres con los que no podía contar? Un tema común de las bendiciones patriarcales que se dan a hombres y mujeres de su edad es que fueron enviados ahora porque los hijos más dignos de confianza de nuestro Padre serían necesarios en la batalla final y decisiva para la rectitud. Eso es lo que son, y eso es lo que siempre han sido. Entonces, ¿cómo estarán a la altura de la recomendación de nuestro Padre? Felizmente, aunque cada uno de nosotros debe caminar por la vida independientemente, no tenemos que hacerlo solos. 4 principios explican por qué. Primero, Dios desea un pueblo poderoso. Segundo, Él da su poder a los que son fieles. Tercero, tenemos la sagrada obligación de buscar el poder de Dios y luego utilizar ese poder como Él lo indique. Cuarto, cuando tenemos el poder de Dios con nosotros, nada es imposible. Repito, Dios quiere un pueblo poderoso. Amón enseñó que el hombre puede recibir gran poder de Dios. Y Nefi profetizó que nosotros, de los últimos días, tendríamos por arma el poder de Dios en gran gloria. Hay muchas evidencias de que Dios quiere un pueblo poderoso. Esa es una de las razones por la que, al bautizarnos, podemos recibir el don y el poder del Espíritu Santo, y el privilegio de tener acceso constante al tercer miembro de la Trinidad. Esa es una de las razones por las que los niños de 12 años pueden ser ordenados al sacerdocio arónico, el cual tiene la llave del ministerio de ángeles. Esa es una de las razones por las que todo adulto digno puede ir al templo, del cual sale rodeado y protegido por el poder de Dios. Dios quiere un pueblo poderoso. Él sabe mejor que nadie que Satanás es real y que tiene poder. Sabe mejor que nadie que ninguno de nosotros es lo suficientemente inteligente ni lo suficientemente fuerte como para batallar con Satanás y sobrevivir espiritualmente. Él es una serpiente, en todos los sentidos. Odio las serpientes, me aterrorizan las serpientes. De hecho, haría todo lo posible para incluso evitar ver a una serpiente. Hace unos años, mientras visitaba las Filipinas con sus frondosos y verdes campos, le pregunté a un presidente de misión filipino si había muchas serpientes en su país. Su respuesta fue clásica. Donde hay hierba, hay serpiente. Es decir, estaban en todas partes. De la misma manera, Satanás está en todas partes hoy en día. Donde hay cualquier tipo de deshonestidad,
inmoralidad, contención o adicción, ahí está Satanás. Está en el pecado flagrante, está en el engaño sutil. Aléjense de él. Él es un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, y él los devorará, a menos que se vistan de toda la armadura o el poder de Dios, porque el poder de Dios es más fuerte que el poder de Satanás. Ciertamente, el poder de Dios y el poder de Satanás son tan diferentes como la noche y el día. El poder de Satanás es temporal y terminará. De hecho, casi se le está acabando el tiempo. El poder de Dios es absoluto e infinito. Satanás utiliza su poder para destruir y condenar. Dios utiliza su poder para bendecir, santificar y exaltar. La arrogancia de Satanás lo ciega. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Satanás abandona a aquellos que él ha dañado espiritualmente, mientras que Dios ha prometido hacer que todos sus hijos fieles sean coherederos con Cristo. Hay solo una cosa que el poder de Dios y el poder de Satanás tienen en común. Ninguno de los dos puede influirnos a menos que se lo permitamos. El diablo no puede obligarnos a hacer nada. El profeta José Smith dijo: Satanás no puede seducirnos por medio de sus tentaciones, a menos que nosotros en nuestro corazón consintamos y cedamos. Por otro lado, aunque Dios podría manipularnos, Él nunca lo ha hecho ni lo hará jamás. Somos libres para escoger la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según el poder del diablo. En resumen, el tipo de poder que funciona en nuestra vida depende totalmente de nosotros. Si Dios desea un pueblo poderoso que pueda resistir los engaños del diablo, y si lo desea, y si nacimos para ser líderes en estos últimos días, y si nacimos para eso, entonces debemos entender cómo Dios pone su poder en nuestro alcance y cómo accedemos a ese poder. Repasemos 5 maneras en que Dios pone su poder a disposición. Número 1. Hay poder en la palabra de Dios. Alma y los hijos de Mosía aprendieron que la predicación de la palabra, es decir, el Evangelio de Jesucristo, tiene un efecto más potente en la mente del pueblo que cualquier otra cosa. Hay poder en la palabra para sanar nuestra alma herida, para ayudarnos a vencer la tentación, para motivarnos a arrepentirnos, para humillarnos, para ayudarnos a vencer al hombre natural, para producir un potente cambio en nuestro corazón y para guiarnos a Cristo. El presidente Boyke Packer enseñó: La verdadera doctrina, cuando se entiende, cambia la actitud y la conducta. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará la conducta más rápidamente que el estudio del comportamiento humano. En otras palabras, la palabra de Dios puede transformarnos. Tengo un amigo de toda la vida cuya afición adolescente a la pornografía evolucionó hasta convertirse en una adicción mortal, y durante años le ha dominado y ha destrozado su matrimonio. Francamente, había perdido la esperanza de que él realmente cambiara. Pero de repente, hace un año, comenzó una extraordinaria secuencia de acontecimientos. Comenzó a estudiar las Escrituras por primera vez desde su misión. La palabra de Dios penetró su corazón y sabía que tenía que arrepentirse, lo cual implicaba confesiones desgarradoras y la subsiguiente excomunión. Ahora se está esforzando por regresar al sumergirse en el Evangelio como nunca antes. Hace poco me escribió lo siguiente: Fue cuando comencé a estudiar el Evangelio que me di cuenta de que había estado bajo el poder de Satanás durante años. Cuando finalmente me arrodillé, supliqué ayuda para cambiar y entregué mis pecados al Señor, mi vida cambió por completo. El año pasado ha sido un curso intensivo de los caminos de Dios y de su Hijo. Ha sido el año más difícil, pero más maravilloso de mi vida. Desearía poder decirles a todos los que se encuentran en una situación como la que yo tenía, que no tengan miedo de rendirse al Señor. Hallarán gozo como nunca antes en su expiación. Sentirán que el Padre los envuelve en sus brazos. Descubrirán que hay poder en el Evangelio para realmente cambiar. Algunos podrían ser escépticos en cuanto a la transformación de este hombre, creyendo que una vez adicto, siempre adicto. Pero eso no es verdad. El Evangelio tiene el poder de limpiar y renovar, porque la palabra es viva y poderosa.
parte por medio toda la astucia del diablo y guía al hombre de Cristo a casa. La expiación es real. Mi amigo es evidencia de ello. Su gran cambio es el cambio que viene con la conversión. ¿Saben lo que creemos? ¿Saben que hay poder en la doctrina de Cristo para cambiar y vencer la debilidad? ¿Se dan cuenta de que las Escrituras contienen la respuesta a todo dilema de la vida? Una comprensión casual del Evangelio no lo sostendrá a lo largo de los días venideros, razón por la cual es imperativo que se sumerjan en la palabra de Dios. Esta primavera pasé 2 semanas en las Naciones Unidas como delegada de la Casa Blanca en una comisión internacional. Mientras escuchaba a mujeres de todo el mundo debatir problemas sociales complejos, no les oí plantear ni una sola cuestión que no se pudiera resolver al vivir el Evangelio. Ni una. Hay poder en la palabra. Número 2. Hay poder en el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un don de poder. El Espíritu Santo inspira y sana, guía y advierte, y mejora nuestras capacidades naturales. Inspira caridad y humildad. Nos hace más inteligentes de lo que somos. Nos fortalece durante las pruebas. Testifica del Padre y del Hijo, y nos muestra todas las cosas que debemos hacer. Así que no es de extrañar que el presidente Hinckley haya dicho: No hay mayor bendición que pueda llegar a nuestra vida que la compañía del Espíritu Santo. debido a que el Espíritu Santo nos mostrará todo lo que debemos hacer, es lógico aprender cómo se comunica o aprender el idioma de la revelación. Nuestro desafío no es lograr que el Señor nos hable. Nuestro desafío es comprender lo que Él tiene que decir. Recuerdo una ocasión en la que estaba desesperada por recibir guía sobre una decisión crucial. Había ayunado, orado e ido al templo, pero la respuesta no estaba clara. Con frustración le dije a un amigo que simplemente no podía obtener una respuesta. Él respondió simplemente: ¿Le has pedido al Señor que te enseñe cómo se comunica contigo? no lo había hecho, así que empecé a orar a diario para que Él lo hiciera. Poco después, mientras leía la historia de Nefi cuando construyó el barco, no pude evitar notar cuán claramente le entendía las instrucciones del Señor. Con eso, comencé a buscar evidencias en las escrituras de la comunicación directa entre Dios y el hombre. En cada una hice una pequeña X roja en el margen de mis escrituras. Ahora, muchos años después, mis escrituras están llenas de pequeñas letras X rojas. Cada una de ellas indica que el Señor sí se comunica con su pueblo, y a menudo. Las escrituras son el manual para el idioma de la revelación. Son nuestra leona personal. Si se sumergen regularmente en las escrituras, recibirán respuestas más claras y frecuentes a sus oraciones. Aprender este idioma requiere tiempo. Como un joven capitán encargado de dirigir los ejércitos nefitas, Moroni envió mensajeros al profeta Alma, pidiéndole que preguntara al Señor a dónde debía ir los ejércitos. Pero con el tiempo, Moroni mismo recibió inspiración para su mayordomía, porque llegó a ser un hombre de un entendimiento perfecto, lo cual sugiere que aprendió a hablar el idioma de la revelación, quizás incluso perfectamente. ¿Qué don tener acceso a una fuente pura de información? Una fuente libre de lisonja o publicidad engañosa, porque el Espíritu habla la verdad y no miente. El Señor nos enseñará directamente toda la verdad que seamos dignos y estemos dispuestos a aprender, como enseñó el Elder Bruce R. McConkie. No hay límites en cuanto a las revelaciones que podemos recibir. Tener al Espíritu Santo como nuestra guía y protector constante es esencial para el liderazgo en los últimos días, ya que el don del Espíritu Santo es un don de poder. Número 3. Hay poder en el sacerdocio. Por definición, el poder del sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios delegados a los hombres en la tierra. Los que poseen el sacerdocio tienen el derecho de decir lo que el Señor diría si Él estuviera aquí. Todo lo que atan en la tierra es atado en el cielo. Gracias a que se restauró el sacerdocio, tenemos acceso a las ordenanzas, el bautismo y la confirmación, el sellamiento, la sanación y las bendiciones, los milagros y el ministerio de ángeles. De hecho, las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia están disponibles mediante el poder y la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Hay poder en las ordenanzas. Todos los que se bautizan y reciben el Espíritu Santo
son elegibles para hablar las palabras de Cristo y hacerse merecedores de la vida eterna. Aquellos que son investidos con poder en la casa del Señor nunca tienen que enfrentarse solos al adversario. A las parejas dignas de sellarse en un altar de esta santa casa se les otorga poder. El poder del sacerdocio sana, protege e inmuniza a todo hombre y mujer juntos contra los poderes de las tinieblas. Nunca olvidaré una experiencia en Cali, Colombia. Después de una larga noche de reuniones, el oficial que presidía pidió a la congregación que permanecieran sentada mientras partíamos. Pero al oír el último amén, varias decenas de líderes del sacerdocio se pusieron inmediatamente de pie e hicieron 2 filas, creando un camino desde la capilla hasta una camioneta que esperaba afuera. Al caminar por ese pasaje resguardado, donde los líderes del sacerdocio simbolizaban el poder del sacerdocio, me conmovió profundamente la metáfora. Es el poder del sacerdocio lo que marca, allana y protege el camino que conduce a la vida eterna. El poder del sacerdocio nos protege del mundo, une el cielo y la tierra, domina al adversario, bendice y sana, y nos permite triunfar sobre la vida terrenal. Cada ordenanza del sacerdocio de Melquisedec nos ayuda a prepararnos para vivir en la presencia de Dios. Estoy profundamente agradecida por el poder del sacerdocio y el don de tener pleno acceso a este poder, que cuando se utiliza con rectitud es el único poder sobre la tierra. Número 4. Hay poder en la casa del Señor. Es precisamente gracias al poder del sacerdocio, la plenitud del cual solo está disponible en el templo, que podemos ser investidos con poder en la casa del Señor. El profeta José Smith dejó esto en claro en la dedicación del templo de Kirla, cuando rogó: Que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder. desde hace años he asistido al templo con frecuencia. Es un lugar de refugio y revelación. Nunca hubiera podido soportar las presiones de los últimos años sin estar allí con regularidad. Pero durante este año, un formidable desafío que me puso el corazón en un puño me ha llevado a asistir aún más. Han habido semanas en las que la única paz que sentí fue en el templo. Aún así, hace unos 6 meses, 8 palabras de primera de Nefi me saltaron a la vista. Yo, Nefi, subía con frecuencia al monte. Al instante supe que tenía que pasar aún más tiempo en el templo, así que lo he hecho. Los resultados no han sido lo que esperaba. Aunque he recibido ayuda con el desafío en cuestión, parece que el Señor simplemente necesitaba que estuviera más en el templo, donde es más fácil aprender ciertas cosas. Esa fue, aparentemente, la experiencia de Nefi también, ya que al subir con frecuencia al monte, el Señor le manifestó grandes cosas, sin duda, grandes cosas del Espíritu. En el templo aprendemos a lidiar con Satanás, a vivir en el mundo sin dejar que nos manche, a cumplir con nuestras misiones preordenadas y a entrar en la presencia de Dios. El mejor lugar para aprender acerca del templo es en el templo. Los convenios que hemos guardado con el tiempo nos salvarán, y eso es poder. Número 5. Hay poder en la expiación de Jesucristo. Hasta que estaba en mis 30, pensé que la expiación era básicamente para los pecadores, lo que significaba que nos permitía arrepentirnos. Pero entonces sufrí una pérdida personal desgarradora y empecé a aprender que había mucho más en esa sublime doctrina. Mi solución inicial, a mi pesar, fue ejercer tanta fe que el Señor tendría que darme lo que yo deseaba, un esposo. Créanme, si el ayuno, la oración y la asistencia al templo resultaran automáticamente en un esposo, yo tendría uno. Pues bien, el Señor aún no me ha dado esposo, pero Él sanó mi corazón. Y al hacerlo, me enseñó que Él no solo pagó el precio del pecado, sino que compensó todo el dolor que experimentamos en la vida. Él me enseñó que gracias a su expiación tenemos acceso a su gracia, o poder habilitador, poder que nos libera del pecado, poder para ser sanado emocional, física y espiritualmente, poder para soltar las ligaduras de la muerte, poder para convertir la debilidad en fortaleza y poder para recibir la salvación por medio de la fe en su nombre.
Es gracias a la expiación que si establecemos nuestro fundamento en Cristo, el diablo no puede tener poder sobre nosotros. Hay poder en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. Poder al que podemos acceder mediante la palabra, el Espíritu Santo, el sacerdocio y las ordenanzas del Santo Templo. ¿Qué debemos hacer entonces para acceder a ese poder? ¿Puedo sugerir 3 cosas? Antes que nada, tener fe. Fe es el primer principio del Evangelio porque la fe es un principio de poder que influye, al menos en cierta medida, en la intervención del Señor en nuestra vida. Por la fe, Noé construyó un arca y salvó a su posteridad. Sara dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Moisés dividió el mar Rojo. Alma y Amulek fueron liberados del cautiverio. Y los hijos de Lamán fueron preservados milagrosamente. Tan grande fue la fe de Enoc que habló la palabra del Señor, y tembló la tierra, y huyeron las montañas. Tan grande fue la fe de José a los 14 años, que cuando entró en una arboleda y preguntó con fe, no dudando nada, el Padre y el Hijo se le aparecieron, dando inicio a la restauración. La fe es un principio de poder, lo cual explica por qué el presidente Hinckley ha declarado repetidamente: Si hay algo que ustedes y yo necesitamos en este mundo, es la fe. nuestro profeta sabe muy bien de lo que habla. Poco después de que el presidente Hinckley fuese llamado a servir como consejero del presidente Spencer W. Kimball, la salud del profeta y de sus otros 2 consejeros falló, dejando al presidente Hinckley solo con las cargas de la presidencia. En un momento escribió: La responsabilidad que llevo me atemoriza. A veces podría llorar con preocupación, pero viene la certeza de que el Señor me puso aquí para su propósito. Y si soy humilde y busco la guía del Espíritu Santo, Él me utilizará para lograr sus propósitos. A lo largo de su vida, la práctica del presidente Hinckley ha sido simplemente seguir adelante con fe. Los profetas antiguos y modernos son testigos de que el Señor en verdad utilizará su incomparable poder para ayudarnos. Ciertamente, el trascendental privilegio del hermano de Jared de ver al Señor estaba vinculado a su expresión de fe. Y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras. Oh Señor, tú puedes hacer esto. En este caso, al igual que en muchos otros, la fe permitió al Señor hacer no solo lo que se le pidió, sino mucho más. Los desafíos que ponen a prueba nuestra fe suelen ser oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe al descubrir si realmente creemos que el Señor nos ayudará. Si su fe es inestable, si no están seguros de que el Señor vendrá en su ayuda, experimenten, pónganlo en a prueba. Aunque no sea más que un deseo de creer, dejen que este deseo obre en ustedes. Un buen punto de partida es en las Escrituras, como escribió Jacob. Escudriñamos los profetas y tenemos muchas revelaciones. Y teniendo todos estos testimonios, logramos una esperanza y nuestra fe se vuelve inquebrantable. La fe inquebrantable activa el poder de Dios en nuestra vida, porque Él obra por poder, de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres. Segundo, podemos aumentar nuestro acceso al poder divino mediante el arrepentimiento y la obediencia. La fe en Jesucristo nos lleva a arrepentirnos o alejarnos de los pecados que nos mantienen espiritualmente cautivos y a obedecer con exactitud. Un gran poder acompaña a aquellos que se arrepienten y son obedientes. El padre de Lamoni prometió abandonar todos sus pecados para conocer a Dios. Hoy los invito a hacer lo mismo. ¿Qué pecados favoritos, grandes o pequeños, están dispuestos a abandonar en este momento hoy para aumentar su acceso al poder de Dios? El arrepentimiento es, francamente, simplemente inteligente, porque el pecado nos hace tontos. Tonto porque nos volvemos sordos, mudos y ciegos a los caminos del Señor. Tonto porque el pecado habitual aleja al Espíritu, dejándonos fuera de la influencia protectora del Espíritu Santo. Tonto porque nos hace incapaz de recurrir a los poderes del cielo. Ser tonto cuesta mucho. El pecado también cuesta mucho. Puede costarles tiempo, dinero, paz mental,
progreso, el respeto por sí mismo, su integridad y virtud, su familia, la confianza de los que uno ama y hasta incluso su membresía en la iglesia. El pecado es simplemente absurdo y el costo está por las nubes. Así que arrepiéntanse ahora, arrepiéntanse diariamente. Si desean ser santificados, el arrepentimiento no es opcional. Por otro lado, la obediencia es inteligente y sus frutos son infinitos, uno de los cuales es la felicidad. La única manera que yo conozco de ser feliz es vivir el Evangelio. No es posible pecar lo suficiente como para ser feliz. No es posible comprar lo suficiente como para ser feliz, o para entretenerse o complacerse lo suficiente como para ser feliz. La felicidad y el gozo solo se reciben cuando uno está viviendo a la altura de lo que uno es. El rey Benjamín entendió esto claramente cuando nos amonestó. Consideren el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque ellos son bendecidos en todas las cosas, y si continúan fieles hasta el fin, morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Sin duda, Satanás se enfurece ante este principio, porque la felicidad es algo que el narcisista supremo nunca experimentará. Aún he conocido al hombre o a la mujer que es más feliz porque fue deshonesto, o porque era adicto a algo, o porque era inmoral. El Señor nos bendijo con convenios que nos mantienen en el sendero estrecho y angosto, ya que este camino menos transitado es en realidad el camino más fácil. Es mucho más fácil ser justo que pecar. Este verano me invitaron a hablar sobre el tema de la familia en una reunión de diplomáticos de las Naciones Unidas. Di vueltas sobre qué decir a un grupo tan diverso. Al final, simplemente compartí mi experiencia personal. Les expliqué que mis padres me habían enseñado de niña que la virtud personal era esencial para un matrimonio y una familia feliz, y que en mi juventud había hecho promesas a Dios que viviría una vida casta. Entonces, admití que estaba a punto de cumplir 50 años y que, aunque todavía no me había casado, había cumplido mi promesa. No siempre ha sido fácil mantenerme moralmente limpia, pero ha sido mucho más fácil que la alternativa. Nunca he pasado ni un segundo preocupándome por un embarazo no deseado ni una enfermedad. Nunca he tenido un momento de angustia porque un hombre me utilizó y luego me desechó. Y cuando me case, lo haré sin remordimiento. Así que, yo creo que una vida moral es en realidad una vida más fácil y más feliz. Me preocupaba cómo esa audiencia sofisticada respondería a un mensaje sobre la virtud y la abstinencia. Pero para mi gran sorpresa, se pusieron de pie en aplausos, no por causa de mí, sino porque el Espíritu había dado testimonio de la veracidad de ese mensaje. Las personas más felices que conozco son las que se arrepienten con regularidad y obedecen. Han aumentado su acceso al poder de Dios. Tercero, para aumentar el poder de Dios en nuestra vida, debemos buscar diligentemente. Tal vez no haya una invitación más frecuente ni promesa más tranquilizadora en todas las escrituras que esta. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Observa que Dios nunca dijo, Búscame 1.000.000.000 de veces. Ruega una y otra vez y tal vez, si tienes suerte, te ayudaré un poco. por el contrario, los dos seres más grandes de todos los tiempos están siempre listos para ayudarnos, sin llamadas en espera y sin correo de voz. El profeta José Smith recibió la mayoría de sus revelaciones después de buscar diligentemente, incluso esta magnífica promesa. Yo, el Señor, me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Y a ellos les revelaré todos los misterios. Y su sabiduría será grande, y su entendimiento llegará hasta el cielo, porque por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad. Es evidente que no hay límite en cuanto a lo que el Señor está dispuesto a enseñarnos y darnos. La pregunta, pues, para ustedes y para mí es, ¿cuánto poder queremos tener y qué estamos dispuestos a hacer para obtenerlo? Heber C. Kimball dijo, El mayor tormento del profeta José fue que este pueblo no viviría a la altura de sus privilegios espirituales. Dijo que se sintió
como si estuviera confinado en una cáscara de bellota, y todo porque el pueblo no se prepararía para recibir los ricos tesoros de sabiduría y conocimiento que él tenía para impartir. Él podría habernos revelado muchas cosas si hubiéramos estado preparados. Los privilegios espirituales que invocan los poderes del cielo están al alcance de todo aquel que los busca diligentemente. Dios quiere un pueblo poderoso, pero una vez más, cuánto poder aprendemos a acceder depende de cada uno de nosotros. La pregunta, entonces, es, ¿buscarán diligentemente? Escuchen este pasaje clásico de algo. El que quiera venir, puede venir a beber libremente de las aguas de la vida, y quien no quiera venir, no está obligado a venir. Fíjense que este pasaje no dice que solo los que son populares, o los más inteligentes que tienen beca completa, o los que se casaron a los 21 años pueden venir. Dice, el que quiera, lo que significa que es nuestra decisión. Aquellos de ustedes que sirvieron en misiones no preguntaron a los investigadores. ¿Le gustaría venir a la iglesia? ¿Le gustaría bautizarse? En vez de ello, preguntaron. ¿Vendrá? ¿Se bautizará? Así que hoy les pregunto, ¿Aumentarán su fe? ¿Se arrepentirán y obedecerán? ¿Buscarán diligentemente? ¿Aprenderán a acceder al poder de Dios para que puedan vivir a la altura de la recomendación celestial que los puso aquí en este momento? ¿Cumplirán lo que nacieron para hacer? en su último discurso importante como primer ministro, y mientras la Segunda Guerra Mundial continuaba en el Pacífico, Winston Churchill dijo esto a sus compatriotas. Les dije cosas difíciles al principio de esta guerra. Ustedes no desmayaron, y yo sería indigno de su confianza si no clamara todavía, adelante, inquebrantables, inmutables e indomables, hasta que se haga toda la tarea y todo el mundo esté seguro y limpio. Yo les dije cosas difíciles al principio de este mensaje, pero también he traído la seguridad de que si aprenden a invocar el poder de Dios, no desmayarán. Seguirán adelante, inquebrantables, inmutables e indomables, haciendo que el mundo sea más seguro y limpio hasta que hayan cumplido todo lo que nacieron para hacer. Porque nacieron para ser líderes, nacieron para edificar Sion, nacieron para la gloria. Todo lo que hagan en la vida debe medirse según esta gran norma. El presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente en un devocional de BYU, en septiembre de 1996. Permanezcan firmes. Pueden ser líderes. Deben ser líderes como miembros de esta iglesia en aquellas causas que defienden la iglesia. El adversario de toda verdad quisiera poner en sus corazones la renuencia a hacer un esfuerzo. Desechen ese temor y sean valientes en la causa de la verdad, la rectitud y la fe. Mis queridos jóvenes amigos, repito que estos son los días en los que un verdadero líder desea vivir. Estos son días en los que las oportunidades de cambiar vidas e incluso los destinos son casi interminables. Están corriendo la etapa final de la carrera porque nacieron para ser líderes, nacieron para la gloria. En conclusión, en las palabras de Moroni, quisiera exhortarles a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, para que experimenten por sí mismos el poder en Jesucristo para fortalecerlos, santificarlos y ayudarles a correr esta etapa de la carrera. Nunca subestimen el poder de Jesucristo para ayudarles. Isaías lo dijo de esta manera. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. He aprendido por mí misma que esto es verdad, que gracias a nuestro Padre y a su Hijo, no tenemos que correr esta última y extenuante etapa de la carrera solos. Tenemos acceso al mayor y mejor de todos los poderes. Y cuando tenemos el poder de Dios con nosotros, verdaderamente podemos hacer todas las cosas, incluso todo lo que nacimos para hacer. Y nacimos para ser líderes.
nacimos para la gloria. En el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén.